Bueno, vean jóvenes, qué gusto saludarles nuevamente, qué gusto compartir con cada uno de ustedes donde se encuentren. Por respeto a las personas que ya están presentes y habiendo dado en este caso el tiempo prudencial, voy a iniciar la clase. Vean, vamos a iniciar con el contenido de nuestro examen final y trataré en breve, en este caso, el tema de nuestro examen del segundo parcial. Vean, como les había mencionado unos días antes del examen, aún todavía no me habían confirmado la versión del examen que en este caso pues había autorizado. Yo había enviado dos, una todavía con la segunda serie falso verdadero y la segunda eh, o prácticamente todo el examen con una selección múltiple. Lo autorizaron, ustedes pudieron observar la de selección múltiple completa, ¿verdad? No he terminado de revisar, es más, en este caso, si hay alguien que no se ha examinado, que tengo entendido que hay una persona que pidió examen extraordinario, que es hoy, después de clases, pues en este caso ya tendrán el tiempo. Realmente fue la única persona que solicitó el examen, ¿verdad? Entonces, dentro del plazo establecido y que se la realizará el día de hoy. Fuera de ello, les soy bien sincero, yo he sido muy directo y sincero con cada uno de ustedes, revisando ya los primeros exámenes que todavía me faltan varios de corroborar. Realmente no tenemos malas notas, ¿verdad? O sea, el promedio que llevo hasta el momento, o sea, todavía puede ser que suba en este caso el promedio o baje, pero no creo que vaya a bajar mucho, que vaya a cambiar mucho el promedio. El promedio hasta este momento que voy revisando de esta sección son más de 120 personas, voy revisando 47 exámenes, llevo 30 puntos de promedio, ¿verdad? O sea, 30 puntos de promedio, analizando que alguien haya sacado 20 puntos en el primer parcial, ya lleva 50 puntos de zona, le faltará únicamente 11 puntos para ganar su clase, que considero que es una buena zona en ese sentido, ¿verdad? Y como siempre lo he dicho, ¿verdad? Con la confianza que yo les tengo, pues también hay sus extremos, ¿verdad? De los 47 que he revisado, tengo calificados 240. Pensaría, ¿verdad? Según la tendencia que puede haber más, puede llegar hasta, si voy más o menos un poco menos de la mitad, pensaría que pudieran haber hasta 540. Eh, y en la nota hasta el momento la nota más baja que he revisado, 16, ¿verdad? Es 16, es la nota más baja que he revisado. Puede ser que haya notas así, ¿verdad? Pero como les digo, la mayoría han dado en ese rango. Es más, yo les iba a comentar que los primeros exámenes en este caso arrojaban un promedio de 28. Pero conforme fui calificando, ya llegando a los 47, pues me arroja 30 puntos, ya sumando la nota y haciendo el promedio 30 puntos. Entonces, creo que por ahí más o menos va a rondar en este caso el promedio de esta sección. Entonces, eh, como lo vuelvo a mencionar, ya hoy estamos fuera de plazo. Yo únicamente recibí una solicitud de examen extraordinario que se va a hacer hoy después de clases, ¿verdad? Nada más. Y es muy, en este caso, pues presentó dentro de la solicitud, pues la constancia médica que lastimosamente pues estaba en ese sentido padeciendo de una enfermedad lastimosamente muy, así que de emergencia, ¿verdad? Al fin de cuentas de emergencia. Entonces, pues evidentemente es una causa de fuerza mayor que ante el normativo de nuestra facultad, pues en este caso es evidente pues, que se puede realizar, ¿verdad? Eh, Fuera de ello, como les digo, para mí, yo soy bien sincero, queridos jóvenes, me siento satisfecho, ¿verdad? Hasta el momento me siento satisfecho de lo aprovechado del contenido de esta clase. Yo sigo insistiendo. Realmente la nota obtenida en un curso es únicamente una nota o una ponderación para saber si en este caso paso o no paso una clase, ¿verdad? La gano o no la gano. A mí, yo sigo insistiendo y voy a seguir insistiendo en esto. Para mí lo más importante es lo que hasta el día de ustedes han aprendido, lo que ustedes conocen, lo que ustedes saben, ya lo que han platicado junto con su familia, junto con sus amigos, en su lugar de trabajo, ¿verdad? Que poner al fin de cuentas de manifiesto el conocimiento obtenido y que esto se vaya reforzando y en este caso siendo muy constante dentro de mi conocimiento general del ámbito de la ciencia política.
y que en algún momento, pues, como les vuelvo a mencionar, cuando ya nos toque el tema de nuestro conocimiento general en los exámenes técnico-profesionales, pues sepamos defenderlos con los conocimientos obtenidos. Insisto que para mí eso es lo más importante, ¿verdad? Para mí eso es lo más importante. Eh, pues si sacaron una buena nota, yo intentaría, ¿verdad? El día de hoy es el examen, yo intentaría en este caso, si no es factible el próximo martes que tenemos evaluación, que tenemos, perdón, clase, eh, lo más seguro es que para el día viernes de la otra semana ya tengamos en este caso sus notas, ¿verdad? Entonces, es mi compromiso, ¿verdad? Es mi compromiso tener a más tardar martes o viernes en ese sentido. Yo esperaría seguir calificando, voy a ver si este fin de semana puedo tener por lo menos el día domingo unas 2 horas para seguir y continuar la calificación y yo esperaría tener en este caso pues sus notas para el día martes. Si no, yo les prometo para el día viernes, ¿verdad? O antes posiblemente, antes posiblemente. Yo, como se los mencioné la última vez, uno manda la cartera virtual, ¿verdad? Y por eso esa es la idea. La cartera virtual, en este caso, ustedes saben que no ha actualizado pues, de forma inmediata, sino que se tarda un poco de días. Entonces, lo que hicieron la última vez fue compartirme, ¿verdad? Un enlace que ustedes se recordarán, lo envié por medio de Classroom. Eh, yo no sé, voy a consultar si ese enlace aún está vigente para que puedan corroborar ahí de forma inmediata, ¿verdad? Igual, en ese sentido, pues voy a indicarles el día martes si han dado caso ya publique sus notas para que las puedan revisar y voy a averiguar igual si pueden en este caso utilizar ese enlace o si la cartera virtual ya se está actualizando de forma inmediata, ¿verdad? Que eso sí ya sale, soy bien, eso sale de mis manos, ¿verdad? Entonces, como les vuelvo a mencionar, para mí una felicitación, queridos jóvenes, a ustedes. Insisto que esto es un conocimiento que no podemos en este caso quedarnos solo con un pequeño estudio, con una pequeña lectura. No solo el derecho, sino también la ciencia política son ramas de las ciencias sociales que se van actualizando y van en este caso adquiriendo más valor con los distintos fenómenos políticos que hay. Es más, o sea, por ejemplo, si ustedes vieron el día de hoy, o sea, hay un factor bien interesante. El tema de las redes sociales está siendo un factor trascendental y que podría, ¿verdad? Podría ser el factor de cambio en estas elecciones, ¿verdad? Yo sigo insistiendo que para mí va a ser una sorpresa la elección presidencial, ¿verdad? Eh, la tendencia ya no se ha mantenido, la tendencia inicialmente era porque las dos figuras femeninas tenían mayor amplitud de tiempo dentro de la política y pues no han crecido en su porcentaje de aceptaciones, más han decrecido dentro del mismo. Ha cobrado mucha importancia en este caso figuras tal vez que no venían siendo tan preponderantes, pero que a raíz de estos acontecimientos o de últimos acontecimientos han cobrado un poco de importancia. Ahora bien, yo insisto, y como se los dije algún día en clase, el tema de la red social y el comportamiento, cómo alcanzar, ¿verdad? En ese sentido, a ese electorado va a ser muy importante y estamos ya prácticamente en la recta final, ¿verdad? En la recta final. Eh, si ustedes lo analizan, únicamente nos va a quedar mayo, ¿verdad? Ya estamos prácticamente finales del mes de abril, nos queda mayo, un mes, y luego 25 días del mes de junio, iniciar los 25 días de campaña, porque tiene que cerrarse 36, en este caso, horas de la elección. Entonces, estamos hablando de unos 20 días, 22 días más de mayo, o sea, mes y medio de campaña aún, ¿verdad? Menos de mes y medio de campaña aún y habría que ver qué sucede. O sea, habría que ver qué sucede y bueno, como les digo, ¿verdad? Lo importante es que estemos pendientes de ello. Eddie, gusto en saludarle, muy buena noche. Buenas noches, licenciado. Disculpa que le No te da interrumpa. pena. Fíjese que yo no me pude Usted examinar fue el que y hice mi me mandó carta. me hizo la solicitud, ¿verdad? Sí hice la solicitud, Sí, no te, pero mi nombre es
Eddie Giovanni, no sé si llegó. Fue usted en este caso, aparte de la persona que se va a examinar, que fue por cuestiones médicas, fue el único que solicitó. Entonces, con todo gusto, ¿verdad? Con todo gusto yo revisé la solicitud suya. Le contesté, no sé si habrá recibido el mensaje, que lo único que necesitaba era que me enviara la constancia. Pero si quiere, lo que podemos hacer es que nos quedamos, voy a terminar la clase unos 10 minutos antes y me quedo con usted para explicar el procedimiento de hoy, Eddie, con todo gusto, Ok, gracias, muy amable, para servirle, licenciado. no se preocupe, ¿verdad? Bueno, Gracias. como les decía, queridos jóvenes, dentro de ese concepto muy claro, eh, seamos cautos en esta elección presidencial, en esta elección general de nuestro país. Estemos atentos al análisis, a la discusión sobre todo. Y insisto en un concepto que se os he venido intentando que se les marque desde el primer día de clases, ¿verdad? Votemos, es nuestra responsabilidad con nuestro país. Votemos por quien querramos votar, ¿verdad? No les puedo decir este sí, este no, este también, aquella no, o sea, no les puedo decir quién, ¿verdad? Votemos por quien para nosotros consideremos que es la mejor opción para nuestro país, ¿verdad? Insisto, ¿verdad? Insisto, intenten ser ese factor de cambio en su familia para que ya hoy más o menos está casi depurado el padrón. 9.316.000 guatemaltecos, ¿verdad? Depuraron 52.000 guatemaltecos, los cuales no van a poder votar por distintas causas, fallecimientos, a veces son agentes de tránsito, agentes de policía, etcétera. Ingresó ya luego de haberse empadronado, entonces 9.316.000, para ser más o menos exactos, guatemaltecos están aptos para votar. De esa cifra, la expectativa de votación no supera el 50%, ¿verdad? Estamos hablando que 4,5 millones, si es que llegamos a esa cantidad de guatemaltecos, se espera que participen en la elección. Idealmente sería elevar esa cantidad, llegar por lo menos a los 5 millones de guatemaltecos, llegar por lo menos al 60% de participación. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Recordemos que la legitimidad no solo versa su aplicación con haber participado de la aceptación eh, eh, ¿no? Dentro de la votación. Y aquí es que, por ejemplo, de los últimos temas que vamos a analizar ahora dentro de nuestro examen final, uno de ellos inicialmente es la cultura política, ¿verdad? ¿Qué es una cultura política? Al fin de cuentas, versa su desarrollo bajo un precepto fundamental que es el consenso, ¿verdad? Un consenso en el cual se va a dar un conjunto de intereses, un análisis respectivo respecto a la realidad de un determinado territorio, de un determinado país, y en, con, o con el apoyo de todo estos sucesos o fenómenos que lo van a volver en este caso a una realidad. Bueno, ¿qué sucede? Y hablemos, por ejemplo, en el caso muy propio de nuestra querida Guatemala, ¿verdad? Bueno, vamos a esto. Cuando nosotros analizamos y vemos nuestra realidad es que somos un país eminentemente democrático, ¿no? Aún, dicen algunos por ahí, pero no, la verdad es que somos un país totalmente democrático, un Estado de Derecho que versa su desarrollo a través de preceptos propiamente establecidos, creados por el órgano encargado de la creación de la ley, tal que tanto gobernantes como gobernados respetan la misma aplicación de la ley. Y que en este caso, por ejemplo, ¿qué analiza, por ejemplo, la cultura política? En primer lugar,
para encontrar la razón, el por qué podemos analizar nosotros, queridos jóvenes, como integrantes de una sociedad, ¿verdad? Las formas de participación que el conglomerado electoral realiza, ¿verdad? La conducta que se asume en relación a ese estado, en relación a ese conjunto de factores electorales que en este caso se dan, ¿verdad? Eh, ¿Por qué razón, ¿verdad? Encontramos un elemento interesante, la poca participación o una negación a la participación, ¿verdad? ¿Qué ocurre? En primer lugar, vamos a analizar los problemas nacionales. O sea, un elemento fundamental dentro de nuestra realidad son los problemas que aquejan diariamente a los guatemaltecos. Bueno, ¿cuál en este caso es o cuáles inicialmente, ¿verdad? Y les digo, en este sentido, no es precisamente que surja de una simple visión propia, en este caso, de mi persona, sino que, por ejemplo, instituciones que se dedican al análisis de la coyuntura social de los problemas sociales han desarrollado y desarrollan anualmente, ¿verdad? Estudios enfocados en esa, esa, ese resultado, ese informe de una percepción del guatemalteco en relación a los asuntos nacionales. Bueno, dentro de ese aspecto, entonces, ¿qué ocurre? Así es que es una organización, en este caso, eh, en varias oportunidades desde el 2019, muy mayo, ¿verdad? Pero dentro de los generales, el principal es la inseguridad, ¿no? Pero ha venido desde el 2019, sido a raíz de la pandemia, como lo es, por ejemplo, un aspecto muy importante en la economía. El factor principal, que es el bien común, ¿verdad? En gran medida, eh, la percepción para el guatemalteco común y corriente es que la política es de sus menores intereses. Es decir, que en ese sentido no es una situación anómala el poco interés en empadronarse para participar dentro de una elección general en virtud de que ese problema económico, ese problema de inseguridad, viene a ser el factor de mayor preponderancia e interés dentro del sentido subjetivo del propio guatemalteco. Entonces está más enfocado en ver cómo solventa su situación económica
que en un análisis de los distintos candidatos. Un análisis real, profundo. ¿Y qué sucede? Si no tenemos el dinero para solventar nuestras cargas económicas, es evidente que nuestra mente lo que menos va a pensar en nuestro ser subjetivo, lo que menos va a estar pensando es tomarse el tiempo para analizar las distintas candidaturas y los planes operativos y qué quiere hacer cada partido político. Porque vamos a estar en este caso enfocados en lograr el satisfactor principal que nos aqueja, que es la falta de trabajo. Bueno, junto con ello, también en este caso debemos analizar que no ha sido una constante, ¿verdad? Que vaya a ser un factor distinto en las elecciones de 10 años o 20 años atrás el tema de la inseguridad. Ustedes saben principalmente que siempre ha habido inseguridad. Lo único que en este momento, y ya de hace más o menos 5 o 6 años, ha mutado, ¿verdad? Y en este caso llegado a factores realmente extremos que en otra época, sin ir tan lejos, nuestros padres no vivían, no decir nuestros abuelos, ¿no? Entonces ahora no solo entre nuestra mente está la carga económica, sino la presión subjetiva de esa inseguridad vivida a diario. Bueno, y ahora que esto es un problema que se ha venido dando prácticamente hace 3 años, ¿verdad? O sea, si se dan cuenta ustedes, ¿qué escuchábamos, por ejemplo, en época de pandemia? El boom en este caso, que era muy común escuchar, era la movilidad. Ante la inmovilidad que se vio en pandemia, ¿cómo se iba a visualizar esa movilidad ya cuando no hubiera ninguna restricción? Llegamos ya desde diciembre del 2022 a, a una cantidad increíble de vehículos automotores en el país, ¿no? Tanto autos como motocicletas. Más de 2,5 millones de motocicletas hasta el 2022. Es decir, en este caso, podríamos estar ahorita en estos 4 meses entre ya llegando a 2 millones, fácil, 800,000 motocicletas en Guatemala, ¿no? De ellas, en este caso, ¿verdad? Distribuidas al menos 1,200,000 motocicletas en los municipios de la ciudad capital, ¿no? En los municipios de Guatemala, por decirlo de este caso. Bueno, junto con ello, la alta carga vehicular de automóviles que en este caso circulan diariamente, ¿verdad? Una carga vehicular que se establece en términos generales un día normal entre 200 a 250,000 vehículos, ¿verdad? En horas pico. Y estamos hablando de día normal, ¿no? Entonces, ese factor del tiempo que el guatemalteco actualmente está destinando para trasladarse de su lugar de residencia para su lugar de trabajo, está creando también un factor psicológico y mental de un estrés, ¿verdad? Que nuestros padres y nuestros abuelos no vivieron. Bueno, y hablando en este caso de los que utilizan el transporte, en este caso privado, digamos, una motocicleta o un carro, por ejemplo. Bueno, ahora bien, ante la fatídica, lastimosamente decirlo, ¿verdad? Eh, respuesta
sector o del transporte público que no se da abasto, ¿verdad? Que no se da abasto y que no es idealmente, ¿verdad? Lo que se buscaría para para movilizar una capacidad eh, poblacional como lo que tenemos en la actualidad, da como resultado, nuevamente, ¿verdad? Que lo que menos se piensa en este caso es en aspectos de carácter político, ¿verdad? Vamos a esto. Pero entonces hacer una actualización, un momento. Bueno, disculpe. ¿Cómo les menciono? Entonces, ¿qué sucede? Esa serie de intereses, ¿verdad? Esa serie de participación política, esa conducta asumida de común acuerdo en Guatemala, ¿verdad? Se ha limitado única y exclusivamente, ¿verdad? A una participación activa a través del voto el día de la votación. Y en muchas ocasiones, sin haber meditado ese voto, sin haber profundizado en las distintas agrupaciones políticas y sobre todo sin tener una conciencia real, ¿verdad?, de qué se va a realizar, ¿verdad? O qué pretende realizar. Pero esto no es algo nuevo. ¿Dónde se va formando en realidad la cultura política? La cultura política se va creando y desarrollando desde el hogar, luego en la escuela, ¿verdad? En los primeros años de educación, y así sucesivamente hasta llegar a la etapa adulta, cuando tenemos una conciencia real de la situación de nuestro país, ¿no? Pero cuando este proceso formativo, ¿verdad?, de una u otra forma no se ha asumido con responsabilidad, eh, esa cultura política, lastimosamente, es muy deficiente. Es más, muchos de nosotros, por decirlo, nos acostumbramos únicamente a cumplir nuestra responsabilidad política y civil con Guatemala el día de la votación. Votamos porque nosotros creemos, ¿verdad? Creemos, entiéndase, creemos, pueda cambiar la realidad nacional. Y una participación activa en partidos políticos o en distintas organizaciones políticas, simple y sencillamente, se evidencia únicamente en los últimos meses previos a la elección, ¿verdad? Pero este es también resultado del poco interés que tienen los partidos políticos. Yo les he dicho en las clases anteriores, ¿verdad? Partidos políticos en la actualidad que realmente tengan un proceso de enseñanza y formación cívico-política son muy pocos, son muy pocos. Y únicamente se ha evidenciado en nuestra época actual ese mecanismo de utilización de la figura de la organización política en búsqueda del poder, en búsqueda del poder. Bueno, algo que ha contribuido en gran medida a crear una cultura política tal vez no idealista como se buscaría, ¿verdad?, de la mejor manera, pero que son mecanismos que van fomentando esa participación. Es, por ejemplo, la participación de los niños, ¿no?, en la votación eh, eh, infantil. Un proceso tan sencillo, un proceso tan básico para el menor que lo ve como un juego, pero que va creando la función y en este caso va creando esa conducta de participación activa, la cual debería tener en este caso un seguimiento, a la cual tendría que tener un seguimiento. No solo, ¿verdad?, en el ámbito de la escuela preprimaria, primaria, eh, secundaria, básico, en último caso, sino también
ya un proceso de formación a todas luces, ¿verdad? Que esté dentro de la cultura educativa de un país. Bueno, ¿para qué? Para que tengamos esa conciencia, para que tengamos esa necesidad jurídica y política de participar activamente, ¿verdad? De una u otra forma en las decisiones políticas de nuestro país. Sí hay cultura política en nuestro país, sí la hay. Lo único que idealmente no es lo que se buscaría, ¿no? Es más, yo les pregunto a ustedes, y ustedes podrían hacer la misma pregunta. Vaya con una persona que en este momento no tiene trabajo y pregúntenle si le interesa, en este caso, quién va a ser presidente, si le interesa quién va a ser el alcalde. No, lo que le interesa es tener trabajo, cumplir sus cargas económicas. Entonces, ¿a qué hemos llegado en nuestro país a ese consenso de cultura política? En primer lugar, que otorgamos el poder de acuerdo al derecho, porque vivimos en un Estado de Derecho. Quienes van a participar como a los distintos cargos políticos o por elección, han presentado, perdón, su documentación ante el órgano de control, que es el Tribunal Supremo Electoral, y luego de la calificación jurídica de los distintos documentos presentados, se le ha permitido la participación y si en dado caso, ¿verdad?, con la votación de la mayoría obtiene el cargo político, se legitima en ese sentido. Es decir, nuestra cultura política es una cultura política de democracia, de decisión de mayorías, ¿verdad? Pero vamos a esto. Siempre hay esas y no se ha ampliado a otros países. Precisamente se va a realizar nuevamente en Estados Unidos y el padrón en vez de incrementarse ha decrecido. Bueno, vamos a esto. Entonces, podríamos decir que la mitad de los guatemaltecos, quitemos a los menores de edad, no la quitemos a los menores de edad, hagamos una realidad que nuestro país están aptos para el voto, o sea, la edad necesaria para el voto, 14, 15 millones de guatemaltecos, ¿no? De ellos, 9 millones, más 9 millones tienen en este caso, ¿verdad?, los requisitos habitantes para el voto, de los cuales, insisto, idealmente sería que participaran al menos 5 millones, 5 millones y medio de guatemaltecos. Yo espero que se logre esa cifra. Yo espero que se logre esa cifra, ¿verdad? Eh, Vamos a esto. ¿Cuál es ese consenso que hemos obtenido entonces? Que la única forma de obtener el poder es por medio de un proceso legal, jurídico, ampliamente detallado y que a todas luces en ese sentido solo es un órgano de control el Tribunal Supremo Electoral, porque al final de cuentas las juntas receptoras de votos, ¿verdad?, que en este caso son guatemaltecos, las cuales lo integran, ciudadanos comunes y corrientes, son quienes al final realizan la elección, ¿no? Yo sigo insistiendo que confío en este sistema, ¿no? Sigo confiando en el proceso democrático que Guatemala realiza y esperaría
¿verdad? Esperaría que no cambie, ¿verdad? Sino que mejore. Mejore ahí sí que por el bien común de todos. Que no se vuelvan a dar los errores muy claros que se evidenciaron en el pasado. Por ejemplo, el error tecnológico en el conteo en la última elección fue un error garrafal para primera vuelta. ¿No? Sobre todo un tribunal que lleva realizando una primera elección ya 4 años antes. Pues. ¿No? Entonces, esperemos que no suceda. Pero como con lo que les indicaba, o sea, ya se hizo la negociación, más de 130 millones, eh, los cuales se entregaron ya para la entidad encargada de los datos, de la transmisión de los datos. La idea básica, según nos están planteando, es que a las 9 de la noche ya haya una tendencia. Es decir, prácticamente 3 horas luego de cerrar las mesas electorales ya habrá una tendencia. A ver qué sucede. A ver qué sucede. La última elección llegamos al día siguiente, en la noche del día siguiente, 24 horas luego, y lastimosamente todavía había una gran incertidumbre, ¿verdad? Bueno, vamos a esto. Ese es el tema, en este caso, de la cultura política, lo que se ha evidenciado en nuestro país, ¿verdad? Insisto, en un criterio muy básico. Nosotros mismos, ¿verdad? Que estamos en una etapa de formación, muchos de ustedes posiblemente en este momento aún son jóvenes, entre 18, 19, 20 años, 25 años, ustedes serían jóvenes. Ya de 26 en adelante ya no son tan jóvenes, ya nos comenzaba a pegar los años. Ya de 30 en adelante, ya 35, pues ya todavía me sentía ya un poco joven, ya después de que ya tengo en este momento 37, ya no me siento joven, ya nadie me dice joven, y todos me dicen señor, ¿verdad? Pero vamos a esto. Los que somos padres de familia, ¿verdad? Los que algún día seremos padres de familia, nuestra responsabilidad es con ese menor, con esa niña, que son nuestros futuros ciudadanos. ¿No? No seamos irresponsables con ellos, de ninguna forma. Eduquémoslo, busquemos educarlos. Yo confío que Guatemala va a cambiar para bien, pero tenemos, como decía en este caso, primero cambiar nosotros. Cambiar nosotros para cambiar primero nuestra realidad con nuestra familia. Esa familia se puede replicar con la familia más amplia, luego con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Y tarde o temprano Guatemala va a cambiar. ¿No? Bueno, insisto en ese punto. Luego de ello, ¿verdad? No sé si alguien quiere, no sé si tiene alguna duda, quiere hacer algún comentario. Por favor, estoy anuente a ello. Abro los micrófonos en este momento. ¿Estamos bien? Bueno, cambio entonces de punto de que estamos tratando y ya me voy al primer punto que les mencionaba yo. Idealmente, en este caso, las primeras agrupaciones políticas son los partidos políticos, ¿verdad? Los partidos políticos son agrupaciones políticas organizadas de carácter permanente y ahí comienza un elemento fundamental para establecer la diferencia con organizaciones políticas que no tienen ese carácter permanente, ¿no? ¿Cuál es ese propósito? La doctrina establece que desde que se crea la forma de participación directa del ciudadano en las decisiones del poder, se hace por medio de una organización política y que en este caso surge a través de los famosos llamados partidos políticos. Primer propósito, en este caso, según la doctrina, es gobernar. Ese proceso de dirección política, jurídica, administrativa, fundamental que se realiza dentro de un Estado, dentro de un territorio. Luego también participar en el gobierno. Si no gobierno, participo del gobierno. ¿Y cómo se participa del gobierno? Proponiendo,
mediante las distintas proposiciones que se pueden realizar. Y sobre todo también, ¿verdad? Designar a las personas mayormente calificadas para ocupar los famosos cargos públicos, ¿verdad? Bueno, yo vuelvo a insistir. A mí siempre me han hecho la pregunta, y que ya se los he dicho. ¿Quién es un buen político? ¿Quién es una buena persona para ocupar, o cuál es el perfil de esa persona para ocupar el cargo público? Bueno, vamos a esto. No hay un perfil. O sea, cada país tiene su percepción de quiénes pueden optar a un cargo público. Hay ciertos requisitos habilitantes para el mismo, pero que de ninguna forma pueden también ser limitantes para, en este caso, ser electo. Un aspecto interesante es, por ejemplo, un grado académico. Un grado académico no tendría en este caso cabida dentro de un perfil para ocupar en ese sentido un cargo público, a excepción, a excepción que el cargo público requiera de un perfil para el mismo, a excepción de eso. Porque recordemos que en este caso los cargos públicos son por elección o por designación. Elección, ustedes ya saben, presidente, vicepresidente, diputados, alcaldes, designados, ministros, por ejemplo. Y yo siempre en este caso siempre tuve esa duda, esa curiosidad, ¿cuál hace un perfil, por ejemplo, para ser ministro? Idealmente no tendría que ser en este caso, ¿verdad? Alguien cercano al presidente, lo cual eso es únicamente un ideal, porque se ha entendido que es un cargo de confianza, un cargo designado, pero se entendería o se sobreentendería que debiera tener ciertas cualidades para un cargo público de tal envergadura. Ministerio de Salud, por ejemplo, no es necesario, no es necesario que sea en este caso, ¿verdad? Un médico, un doctor. Pero ante la evidencia del cargo público al cual se refiere, tiene que tener en este caso conocimientos de la rama a la cual va a dirigir. Pero no solo ello, porque no, ¿qué me sirve como ministro? Un doctor va a conocer el cuerpo humano, el sistema, en este caso los sistemas que integran el cuerpo humano, pero no conoce nada de administración pública. Entonces, por ello es que ciertas personas, o sea, siendo doctores, estudian, ¿verdad? Y se van perfilando para ocupar un cargo público de esta categoría, porque tiene que tener estudios referentes a la administración pública. Director del Hospital Roosevelt, director del Hospital San Juan de Dios. No es suficiente. Está en el hospital, sí, perfecto, pero debe saber de cargo público, administración, fiscalización, supervisión. Entonces, insisto, el tema el grado académico, solo en el caso de que el cargo público sea muy especializado, ¿no? Pero vamos a terminar con este punto, porque por la hora, vean, yo se los he dicho,
independientemente de la capacitación educativa o docente que se tenga, puede tener una licenciatura, una maestría, un doctorado, pero no es el perfil que se busca para el cargo público. Puede ser el perfil que se busca, pero su intención al llegar al cargo público no es el bien común, es el bien individual, el bienestar de algunos intereses, no un interés general. ¿Quién es un buen político? El que va a trabajar por su pueblo, el que va a llegar a un puesto por elección popular o por designación, entendido con esas preeminencias, utilización de seguridad, de vehículos, de gasolina, de viáticos, de gastos de representación, etcétera. Sí, porque están o son parte del puesto, pero que va a crear los mecanismos necesarios para que el pueblo logre el bien común. Y eso es difícil y no es sencillo. Yo les he insistido en muchas veces. El poder corrompe. No hay que dejarse corromper. Bueno, me quedo hasta acá. Queridos jóvenes, qué gusto haber compartido con cada uno de ustedes nuevamente. Me quedo únicamente con su compañero Eddie, ¿verdad? Al final. Entonces, agradezco la participación de todos, queridos jóvenes. Muy buenas noches. Los que ya descansan el día de mañana, pues por un feliz fin de semana. Los que seguimos trabajando, pues a seguir echando punta por nuestra familia, por este país tan hermoso. Y nos encontramos con ustedes el próximo día martes. Les recuerdo, el día lunes es el día de asueto. No hay actividad docente, ¿verdad? En este sentido. Entonces, regresaría con ustedes la otra semana, el día martes, para iniciar semana de estudio, ¿verdad? Un abrazo, queridos jóvenes. Muy buenas noches.